Hermanos amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda y seguimos adelante con la lectura del libro El Reino de Dios del hermano Leo Fenton. Y entramos ya en el segundo capítulo, que le llama Introducción, que lo divide en dos partes, el segundo capítulo y el tercer capítulo. O sea que esta es la primera parte de esta introducción. Veremos temas como qué es la experiencia del reino, cómo participamos, cuál es la parte de Dios, la salvación y el gobierno del reino. Y el reino es absoluto, eterno y esencial. El reino debe entenderse desde un punto de vista diferente y más amplio que el proceso inicial. Deberíamos adoptar el punto de vista comenzando con Dios mismo y su trabajo interno en nosotros para completar el propósito de su reino. Filipenses 2, 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad, siendo capaces de saber hacer su voluntad y complacerle. Es el resultado del trabajo de Dios en nosotros. Presumir que su obra en nosotros está completa con el perdón de pecados es demasiado superficial a la luz del gobierno del reino eterno y la perfección de los santos. Cuando comprendemos que en el contexto de la salvación todavía es Dios quien está trabajando en ti, quien está logrando nuestra salvación, el reino debe ser visto en ese mismo contexto. La experiencia del reino está directamente relacionada con un proceso continuo de Dios trabajando en nosotros. Sin Dios trabajando en nosotros para terminar esta tremenda obra de salvación, madurez, perfección, no tenemos esperanza de completar el propósito eterno de Dios. Resistir esa obra o esta obra interna de Dios es realmente estúpido, porque hace sus obras en nosotros para permitirnos cumplir su destino eterno. Además de esto, sin este trabajo interno personal de Dios, toda expectativa de predicar la verdad del reino pronto se desvanece. No debemos dejar de entender la naturaleza esencial del crecimiento completo del nuevo hombre interior, quien es verdaderamente cristiano. Es esta filiación, sacerdocio, la que nos permite desarrollar un ministerio maduro, centrado en Dios. Si el reino no se predica hoy, debe haber una razón sólida. Y esa razón debe dirigirse hacia el ministerio local. ¿Por qué? Mateo 24, 14. Allí leemos: y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para dar testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Este evangelio del reino será predicado. Pero, ¿qué la frase en todo el mundo es el evangelio del reino? ¿Qué se supone que debemos predicar? ¿Cuál es este mensaje? Es el reino. Primero, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es la soberanía absoluta de Dios y el dominio supremo sobre toda su creación. Dentro del reino de Dios hay un gobierno absoluto. Este gobierno tiene leyes absolutas que controlan el universo, incluida esta Tierra y todos sus planetas satélites. Estas leyes se extienden para establecer un orden absoluto y divino sobre esta tierra, incluidos todos los pueblos de todas las naciones sobre la tierra. Todo en la creación de Dios se crea dentro de un orden divino que funciona con leyes divinas. La ley de gravedad y las leyes de la matemática son ejemplos naturales.
Estas leyes funcionan en todas partes de la creación de Dios, lo creamos o no. Si la humanidad pudiera vivir y obedecer estas leyes, la humanidad estaría en armonía con ambos, con Dios y con su creación. En el reino de los cielos esto ya está funcionando y todos deben estar haciendo su voluntad. El problema que Dios está teniendo está aquí en la tierra. La mayor parte de esta tierra está tratando de reemplazar a Dios como nuestra fuente divina de todo y crear un sistema falsificado llamado los reinos de este mundo. Estos reinos han declarado su independencia de Dios y sus leyes. Los líderes de estos grupos son Satanás, su demonio y sus ángeles caídos. Tanto Adán como Eva fueron creados dentro de las leyes de Dios y bajo su soberanía y dominio absolutos. La rebelión de la humanidad en esta tierra ha sido contra Dios, contra su reino y contra sus leyes. Los reinos de este mundo no tienen intención de hacer la voluntad de Dios. Leemos Mateo 4, del 8 al 11. Otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Está muy claro que Satanás es el Dios de este mundo y que puede dar los reinos de este mundo a cualquiera que elija. El único requisito es postrarse y adorarle. En este reino falsificado, el que está en oposición directa con el reino de Dios, como solo existen estos dos reinos, cada persona, creyente o no creyente, debe decidir a qué reino servirá. Todos pueden prosperar en el reino de las tinieblas si simplemente se postran y adoran a Satanás. No importa cuán podrido estés, eres aceptado en ese reino corrupto. Es hoy, en este cruce de la historia, que todos debemos tomar una decisión final. ¿A qué reino servirás? Lucas 4:43. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he venido. Este reino es lo que Jesús predicó. Los apóstoles también predicaron el reino de Dios. ¿Por qué? Dentro de la disposición del nuevo pacto existe una clara definición entre estos dos reinos. Un reino tiene provisión divina ilimitada y el otro solo tiene provisión terrenal. Finalmente, después del Calvario y con la venida del Espíritu Santo, vienen también el poder, la autoridad y el llamado para separar estos dos reinos dentro de nuestra vida o dentro de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el reino de Dios puede derrotar y cerrar los reinos de este mundo. ¿Por qué? Esto es porque este reino falsificado y todas sus personas son declarados enemigas de Dios. Estos enemigos son también nuestros enemigos. La iglesia que intenta ser neutral entre estos dos reinos está en un gran problema. Salmo 8:2, allí leemos: de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa del enemigo, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando nos convertimos en parte de su reino, nos convertimos en parte de este conflicto entre los dos reinos. El hombre y Satanás cayeron por su desobediencia y ahora nosotros, como una especie de personas redimidas y nuevas, debemos vencerlos con nuestra absoluta obediencia. El mensaje del reino incorpora todas estas cosas y debe ser predicado hasta que su reino sea completamente funcional y obedecido dentro de las iglesias que Él está construyendo o dentro de la iglesia que Él está construyendo. Sin embargo,
en la otra iglesia, entre comillas, que los hombres están construyendo, el reino sigue siendo un gran misterio. Hechos 28 del 30 al 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca de Jesucristo abiertamente y sin impedimento. El propósito de predicar el reino de Dios es informar, convertir y perfeccionar o madurar a los creyentes hasta que se rindan y luego se conviertan en participantes del gobierno absoluto de Dios y obedezcan sus leyes. ¿Por qué? Porque cuando Jesús regrese, habrá una separación eterna entre estos dos grupos. Si permaneces en el reino perdedor, terminarás donde termina ese reino, en el infierno. En ese momento no será en quién crees, sino a qué reino perteneces. Aquellos que predican una salvación fuera del reino de Dios y su gobierno absoluto descubrirán que su mensaje es un gran engaño. En la actualidad se engaña a las multitudes al pensar que pueden aceptar a Jesús como su Salvador personal e ignorar el gobierno absoluto de Dios. Es un error similar a que Israel aceptara la liberación del Cordero de la Pascua, pero luego se quede en Egipto para disfrutar de los puerros y de los ajos de ese reino. La imagen que Dios nos da es esta. Inmediatamente después de aceptar el Cordero de la Pascua, debemos rechazar el mundo y abandonar ese reino. Y antes de que salga el sol, comenzará nuestro viaje hacia el reino de Dios o Canaán. Nuestro Cordero de la Pascua es Cristo Jesús y después del Calvario ha recibido su reino. Ahora vemos el equipo, entre paréntesis, provisión enviado de Dios. La palabra viva y permanente de Dios y el Espíritu Santo son lo que necesitamos para desarrollarnos internamente y podamos obedecer sus leyes inmutables. Por lo tanto, aceptar a Jesús como Salvador es aceptarlo también como Rey, sacerdote de su reino y obedecer sus leyes. Hebreos 5, del 8 al 10. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el reino de Melquisedec. Es realmente ignorante predicar sobre Jesús como Salvador personal, pero ignorando su reino, su gobierno, sus leyes, su reinado, su sacerdocio y nuestra obediencia que conduce a nuestra salvación eterna. Amados, gracia y paz del Señor. Continuamos en el próximo audio.